Bueno, estamos en el Valle de la Umbría. Esto es término de Cortes de Arenoso, y lo más importante es su nombre, ¿no? Es Mas la Mateva, ¿no? Que es una partida que abarca varios edificios, aunque no todos en Mateva, ¿no? Bueno. ¿La comarca? La comarca es el Alto Mijares, pero cuando hablamos de Alto Mijares hay que entender que hay un Mijares turolense y un Mijares de Castellón, ¿vale? A nivel anímico y familiar son todos familia. Durante siglos han estado interrelacionándose. Están unidos, ¿no? Están unidos, vamos. Bueno, tú eres neorrural, ¿no? Sí. Y llegaste aquí en bicicleta. Exacto, exacto. A ver, y hace 30 años. Yo soy de esas collas esas pequeñas collas que existían en Valencia, de aficionados a la bicicleta, ¿no? Y que en aquella época pues era el medio con el que no teníamos otro medio, ¿no? Porque era muy difícil llegar a unas poblaciones de estas del interior porque no estaban comunicadas, ¿no? Y entonces nosotros éramos un grupito que nos encantaba hacer rutas en bicicleta, y por una casualidad de la vida alguien me invitó a venir a la zona y me quedé alucinado. Vamos, vine con la bici desde Valencia la primera vez en el año 90 y la segunda vez fue en el año 92, que fue cuando conocí esta casa, y ya no me pude, ya estaba dentro de mí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ya no pude evitar. Para ser neorrural tienes que ser urbanita y venirte al campo. ¿Tú por qué te vienes al campo? Bueno, es un proceso largo de contar, pero vamos a ver, la Valencia que yo conozco es una Valencia del cambio político de dictadura, que es la transición. Es una época de auténtica explosión cultural, drogas, alcohol, fiestas, noche valenciana. Yo soy hijo de la noche valenciana, con todas las palabras. Pero hay un momento en que uno necesita encontrar valores, y en la ciudad en ese momento, desde luego, yo no los encontré, ¿no? Y bueno, no los encontré, y culturalmente Valencia lo mismo estaba bajo los auspicios del Partido Socialista, que estaba de un partido de derecha, y al final todo eso jugó en que, vamos, no quería ni participar de lo que estaba ocurriendo allí. O sea, por un lado había una Valencia que quería luchar por su crecimiento y por su ajardinamiento y demás, pero luego había otra Valencia oscura, negra, que creo que sigue estando ahí, ¿no? Y que generaba bastante repulsión, ¿no? Para la gente que vivíamos allí, ¿no? Era una ciudad sin árboles, no es como ahora, era una ciudad con muy pocos jardines, era una ciudad muy contaminada, era una ciudad pues muy insalubre, ¿no? Y claro, para la gente de mi generación nos encantaba esa combinación de mucha fiesta, pero también queríamos conocer nuestro territorio, ¿no? Y yo lo hice a través de la bici, y aquí estoy. Bueno, y llegaste, ¿cómo llegaste? ¿Con dinero, sin dinero? No, yo soy de las personas que llega experimentando y que decide de la noche a la mañana, hostia, esto me mola. Me sorprende en primer lugar que esto fuera Comunidad Valenciana, porque claro, nosotros nos habíamos cargado todos nuestros ecosistemas y lo habíamos todo convertido en playas de hormigón y en naranjos. En Valencia no había otra cosa, ¿no? De repente llego aquí, hay montañas, hay pinos, hay vegetación, y dices, hostia, Dios, ¿y esto es Comunidad Valenciana? Me decían, sí, va, pues es imposible, ¿no? Y casualmente llego aquí y había un proyecto que se llama Aguas de Cortes, ¿vale? Que necesitaban empleados. Y había un ayuntamiento que era progre, por así decirlo, ¿no? Y que pues quería renovar su patrimonio, quería hacer medio ambiente, tenía una escuela taller y demás, y bueno, me ofrecieron curro. Y dije, pues aquí me quedo. Y aquí empecé, o sea, prácticamente. ¿Qué ibas? ¿Tú vas buscando algo? Antes no lo sabías. ¿Y ahora sí? Sí, ¿Ibas buscando tú? Yo iba buscando... ¿Qué edad tenías? Bueno, tendrías 30 años, claro. No, yo tenía 28 años cuando llegué aquí, además celebré mi cumpleaños en Valencia justo 2 días antes de venirme aquí. Y el 9 de julio yo celebré cumpleaños y el día 10 de julio ya estaba por aquí, con la bicicleta, recorriendo toda la zona y alucinando, porque claro, para nosotros de vivir en el llano, venir aquí era alucinante. Es otra marcha de piñón. Yo vine aquí, pues sí, vine buscando un cambio en mí mismo, vine buscando una oportunidad. Podía haberlo hecho, porque de hecho podía haberme ido a Nueva York o podía haberme ido a otros sitios, y sin embargo esto fue lo que me gustó. ¿Por qué? Pues no sabría decirte, ¿no? Lo que sí que ha sido trascendental para mí
todo este tiempo porque aquí me he formado como persona, ¿no? Aquí he conocido muchas cosas especiales y también he conocido muchas cosas negativas, ¿no? Pero sigue siendo un espacio muy especial y sigue siendo un espacio que 30 años después me sigue sorprendiendo. Entonces, bueno, estoy aquí, ¿no? Estás aquí. ¿Qué significa para ti ser neorrural? Significa, para mí es mi vida, es lo que yo vivo diariamente, ¿no? Yo aquí he transformado el edificio, lo he recuperado su entorno natural desde la perspectiva de una persona que ha estudiado algo de medio ambiente, claro, porque no todo el mundo tiene la visión o la capacidad o los conocimientos para hacer ciertas cosas, ¿no? Y para mí ser neorrural significa habitar un espacio, rehabilitar un espacio que se abandonó y ponerlo en valor para una sociedad en la que estoy viviendo, ¿no? Estamos en el mundo rural, habría que definir, creo que toca ahora definir qué es el mundo rural y quién forma. A ver, el mundo rural, tal y como yo lo entiendo, en el siglo XVIII, XIX y XX fue la zona por excelencia donde se formó la Comunidad Valenciana o se formó nuestra sociedad. En la actualidad son los residuos de una sociedad rural que ha sido abandonada institucionalmente a todos los niveles, ¿no? Es un lugar atemporal, porque ya no hay nadie, de alguna manera, y aquí no se producen los eventos que se pueden producir en una ciudad, ¿no? Es un sitio parado en el espacio-tiempo de la humanidad, ¿no? De alguna manera, por así definirlo, ¿no? ¿Qué es esto? Pues eso es en lo que lo ha convertido la sociedad en la que vivimos, ¿no? Son lugares absolutamente abandonados de la mano de todo, donde cualquier cosa que se haga la tienes que hacer por ti mismo, ¿no? Estás como un colono en plena colonización de América, ¿no? O sea, estás muchas veces estás solo durante días, meses o años, si quieres, ¿no? Tú eres parte de este mundo rural, tú eres un personaje. Los demás personajes, ¿cuántos personajes interactúan ahora en el mundo rural? Yo cuando vine aquí pasaba una semana o dos sin oír un coche. Hoy en día hay motoristas, hay ciclistas chillando por la pinada, hay senderistas, hay marotol de la moto y no hay camión de la basura porque casi le queda, pero poco a poco. Pero bueno, aquí en el mundo rural en estos momentos están sus pobladores originales, ¿no? Sus autóctonos, ¿no? De alguna manera, y está, yo he conocido como 4 generaciones de gente que se ha querido venir, ¿no? Y entonces en todas esas escalas hay depredadores del medio forestal, hay espiritualistas, hay gente que quiere venirse a vivir al campo y llevar una vida normal y corriente, ¿no? Hay una fauna bastante variada, ¿no? Pero sobre todo es alucinante, ¿no? O sea, los pijos existen tanto en la montaña como en las ciudades, ¿no? Aquí en la montaña más bien tienden a ser la espiritualidad, tienen pasta, no tienen que preocuparse, no están entre la gente del pueblo y la gente... Son los pijos neorurales. Los pijos neorurales, ¿no? Luego está la gente como yo, que tiene que currar todos los días, tiene que buscarse las castañas como sea, ¿no? Y que tenemos una perspectiva muy distinta, ¿no? O sea, aquí si no trabajas no comes, y si no comes no puedes construir la casa, y si no puedes reparar, mañana tienes un agujero en el tejado, ¿no? Y son cosas así. O sea, hay una diferencia obvia entre lo que es una persona que tiene recursos y la que no tiene, y en esto se nota. Y luego están las personas que viven en el territorio, que descienden del territorio, que tienen arraigo familiar, y que tienen recursos para poder vivir y llevar una vida pues normal, lo que podemos entender por una vida normal. Tienen su coche, sus televisores, su ir al bar todos los días y tal, ¿no? O sea, que es cosa que nosotros, por ejemplo, no nos podemos permitir, ¿no? Pero en el mundo rural, ¿no? Hay un aspecto que últimamente en el mundo rural parece ser que solamente sea o de el que ha nacido aquí, ¿no? Ah, no. ¿No? Y el sí, el mundo rural. El que caza, sí. o el ganadero. El mundo rural son los cazadores, son los ganaderos, son los agricultores, pero también en 30 años hay un montón de neorurales, de gente que se ha venido y que no tiene que ver nada con ese
esos mecanismos ancestrales, ¿no? que provienen muchos de ellos del siglo XVIII, XIX y tal, que es cuando tuvo éxito el mundo rural, donde supuestamente no se pasaba hambre, ¿no? Pero que luego pasaron 3 guerras carlistas, una guerra civil y demás, ¿no? En estos momentos el mundo rural no es el de los cazadores, los ganaderos y de los agricultores, es de una amalgama de personas muy distinta, ¿no? Es gente que ha venido de las ciudades y o gente que ha nacido en el lugar no proveniendo del mismo, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo es que por un lado te ves gente que protesta por un mundo rural dieciochesco y luego hay otro montón de gente que no está saliendo a la luz en estos momentos, que no tiene nada que ver con eso y su apuesta es una apuesta medioambiental, una apuesta de recuperación, respeto por los animales, es muy distinto. Estamos hablando de una gente que vive de los recursos naturales y otra gente que son parte de los recursos naturales, ¿no? Que son diferencias muy grandes, ¿no? Hace años aquí, bueno, desde hace años que yo conozco esto, hay 2 bandos, los del pueblo y los que llamaban hippies del pueblo, sí, ¿no? sí. Que son ahora los neorurales, ¿no? Sí, a mí lo que me eso se ha diversificado. Por ejemplo, hay un pueblo que está aquí al lado, que es el que ha heredado todo esto, que tú conociste, ¿no? Y ahí está funcionando. Pero básicamente estos alternativos son los que han copado la vida del pueblo y las actividades del pueblo. Hay una representación bastante grande de la gente del pueblo, pero se vive bastante bien. Pero el binomio hippie y del pueblo sigue existiendo, eso está ahí, ¿no? O sea, esto es una cosa así, tú estás en una lista que no está escrita en ningún sitio, pero para todas tus relaciones sociales, para tener una relación con una persona del pueblo, para comprar, para no sé qué, tú eres un hippie o eres un extranjero. ¿No? Lo que antiguamente eran forasteros, ¿no? O sea, en Valencia son forasteros, ¿no? Pues aquí son los hippies, ¿no? Los hippies son unos elementos que llegaron aquí en los años 70-80, que montaban fiestas Seek and Destroyer, ¿no? Que venían vestidos de punky, que tomaban LSD y les importaba una mierda donde se metían, ¿no? Ellos querían experimentar y les daba igual, ¿no? Y eso ha quedado en el arraigo popular, ¿no? Como gente de poca fianza y de mucha fiesta, ¿no? O sea, que no tienen gente... Yo me acuerdo que cuando empecé a reconstruir la casa había gente que venía y me decía, tú eres un hippie raro porque trabajan mucho. ¿Sabes? A ellos les parecía extraño que alguien estuviera recuperando una masía. Años después han venido masoveros que tuvieron que abandonar porque los abandonaron socialmente y se tuvieron que ir a la ciudad y me han felicitado porque ellos lo último que pensaban, al principio desconfiaban muchísimo porque estaba recuperando un edificio. Cuando les dije que iba a poner bicicletas para alquilar y hacer turismo, se desencajaban, ¿no? Decían, pero ¿cómo que turismo rural? ¿Eso qué es, no? Claro, yo la primera formación me tuve que ir a Castilla-La Mancha, porque aquí en la Comunidad Valenciana no había nadie que supiera nada sobre el turismo rural, era una cosa que estaba llegando, ¿vale? Y entonces solo en Castilla-La Mancha, en España, había un grupo que se había preocupado de estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde aprendí la filosofía de lo que es hoy en día lo que he practicado en mi casa toda mi vida, ¿no? He sido como un hostal. Nunca ha sido rentable porque no estoy al lado de un río, ni estoy en una población de referencia. En el territorio, ¿no? Como es. Estoy alejado de todo y entonces ha sido una cosa muy testimonial, ¿no? Pero nosotros lo hemos convertido parte de nuestra vida social, ¿no? No es un negocio que te dé para pagar facturas, pero bueno, a veces ha servido para comer, ¿no? Pero nunca ha sido algo que digamos, voy a comprarme un coche, nunca he podido ser consumista porque no me lo podía. Entonces, para poder hacerlo he tenido que trabajar fuera. O sea, para mantener esto he tenido siempre que trabajar fuera. He trabajado en la embajadora, he trabajado para el ayuntamiento, he sido capataz forestal, he hecho un montón de cosas, pero siempre desde esa perspectiva, ¿no? Hasta que en 2012 tuve un accidente bastante grave y eso se ha acabado, ¿no? También. Y me estoy reinventando nuevamente. Antes de entrar en la reinvención, hay una cosa que importa, que es, esto es el medio, el medio natural y de estos 2 bandos, es decir, de aquellos 2 bandos originarios que eran o A o B, ahora están los del pueblo, ¿no? Que antes hemos hablado de ellos, y también están los neorurales, ¿no? Las agresiones para el medio solamente vienen por un lado. No. ¿Quién agrede al medio? Las agresiones al medio, o sea, lo que nosotros entendemos agresiones al medio es lo que antes era un recurso natural y algo muy lógico, se ha convertido en agresión al medio.
que digamos, es la caza furtiva, el aprovechamiento sin control, descontrolado, ¿no? y el furtivismo en general. Entonces, por un lado. Eso por un lado, que siempre ha sido parte de la idiosincrasia rural, ¿no? El problema está que la gente que está viniendo de las ciudades, aquí, que vienen sin un proyecto de vida definido, al final para subsistir acaban en estas mismas prácticas. Con lo cual agravan más el proyecto todavía, ¿no? Porque si el alcance era muy limitado hasta ahora, gracias a estos nuevos neorurales, el alcance es mucho mayor, ¿no? Porque se genera un mercado abierto de cosas, primero, que no son suyas, y segunda, que es una agresión directamente a los pocos recursos que tiene el medio natural, ¿no? Estamos hablando de un medio natural que ha sido explotado durante miles de años y ahora se está regenerando por el abandono. Y sufre un proceso de regeneración hasta que se forme un bosque o alguien tome la decisión valiente, un político de estos valientes de ahí de Madrid y de por ahí, ¿no? Y diga que vamos a tener bosques nuevamente y hagan una regeneración forestal en toda regla, ¿no? Que en estos momentos no se está produciendo, sino estamos viendo una recuperación espontánea de la naturaleza. Pues en esa recuperación hay un montón de gente interactuando, que si recolectores de caracoles, que sí. O sea, ahí es indiscriminado. Lo más alarmante es que sea la gente que viene de las ciudades, que tienen capacidades y conocimientos para darse cuenta de que esto no se debe hacer y lo están haciendo, ¿vale? Y eso para mí me produce vergüenza ajena, porque hay gente que viene con un discurso de solidaridad y no sé qué, no sé cuántos, y acaba ramblando con los caracoles, o acaba ramblando con la leña, o acaba ramblando con especies protegidas, o acaba llevándose hasta las esquinas de los edificios antiguos donde están habitando murciélagos, etcétera, 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 etcétera. O sea, es muy grave, ¿no? Pues esto está sucediendo todos los puñeteros días. Una pregunta, antes de entrar en tu libro, ¿de acuerdo? ¿Cuántas clases el mundo rural, la gente del pueblo, el otro bando siempre dividido, son, digamos que, son ecotipos que son los de siempre, ¿no? Pero ¿cuántos neorurales? Panaderos, fruteros, agricultores. Tal, sí. No, pero interesa es esta gente neorural, la que también, digamos, de que está haciendo daño al medio. ¿Qué tipología hay? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Estarán los honrados, los más pijos? Bueno, hay una gente que va de espiritual, ¿no? Que es lo que últimamente se ve que se ha puesto muy de moda, ¿no? Todo un megagaláctico, híbridos entre Buda y Shiva, y no sé, una verdadera empanada, ¿no? Una empanada espiritual bastante genial, ¿no? Estos vienen a hacer cursos, vienen a hacer talleres y toda la historia, pero lo que sí que nos hemos dado cuenta muchas veces es que a la hora de hacer ruido, contaminar, pisotear y demás, eso no existe para ellos, ¿no? Y el tema de decibelios es una cosa muy generalizada. La gente que viene de las ciudades chilla, pita con el coche y tal, y luego dicen, oye, pero no hay pájaros. Y digo, tío, pero si acabas de darle al claxon, ¿no? O sea, has espantado todo lo que había aquí, ¿no? Pero bueno, hay cosas muy básicas que están dentro de nuestra cultura cotidiana, que eso no existe para los urbanitas, ¿vale? Y prácticamente es imperceptible para ellos, pero para los que llevamos mucho tiempo aquí, ves el contraste, ¿no? Te das cuenta de cómo chillan, cómo hacen ruido, los trastos que llevan, ¿no? Llevan mogollón de trastos y dices, ¿para qué querrá todo esto, no? Pues eso te crea impacto, ¿no? Yo he conocido muchos típicos. La primera generación que yo conocí era gente que venía a crear comunidades, ¿vale? Era gente muy solidaria, muy puesta y tal, que ahora se ha puesto de moda otra vez, parece que sean ellos los originales, pero ya había gente en los años 80 haciéndolo, ¿no? Por aquí haciendo agricultura ecológica y demás también, ¿no? Y estos se convirtieron en calimocheros, auténticos borrachuzos de montaña, era alucinante. Ocupaban, ¿no? O sea, había una ocupación social que tenía unos objetivos sociales y eso acabó convirtiéndose en un chupano, en un sitio donde yo me refugio y donde yo hago mi vida hasta que me quedo sin recursos y me tengo que marchar, ¿no? Que eso sigue existiendo, ¿no? Luego está la gente que, como yo, quería un proyecto de vida, ¿no? Y se compra el edificio, se preocupa de tratar de integrarte, aunque eso meramente, como habrás visto, ya es imposible, ¿no? Intentas integrarte, pero no puedes porque hay una serie de complejos sociales que lo impiden de alguna manera, ¿no? A no ser que te cases con alguien del territorio, y entonces ya pasas a ser uno más del territorio, pero si no, no.
Si no, sigue estando ahí apartado, ¿no? Y luego están los que van y vienen, es que son la mayoría en estos momentos. Hay un montón de gente que tiene capacidad económica, o bien se compra una casa en un pueblo que está al lado de la autovía, ¿no? Y va y viene, ¿vale? Pero nunca es permanente. Y luego están los del verano, ¿no? Que los del verano lo arreglan todo de boquilla durante un mes y bla, 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 te ponen la cabeza así, son absolutamente igual de irrespetuosos que los que vienen de la ciudad para un fin de semana, ¿vale? Pero luego se piran y te dejan solo con los abuelos y punto pelota, ¿no? Toda esa fauna está ahí, podíamos hablar de mucha más gente, pero esos son los más visibles en el territorio. En un libro dice, realicé una ruta en bici y al final fueron 30 años de regreso a los orígenes sociales y familiares. Este libro, que lo escribe Salvador Gallur, que eres tú, dice, ¿cómo irte a vivir al campo y no morir en el intento? Diálogo para la conversión de urbanita a neorrural. ¿Qué cuentas tú aquí? ¿Qué cuentas? Bueno, ahí lo que cuento es mi experiencia. Cuento todos esos detalles que te acabo de intentar resumir, los cuento en un poquito. Lo que yo pretendo en realidad es que cuando alguien quiera venirse de la ciudad pueda tener la oportunidad de llegar a leer una cosa como esta, porque cuando tú llegas a un pueblo, esto no es una acampada, ni son unas vacaciones de verano. Esto es una apuesta de vida en toda regla, ¿no? Y tiene unas condiciones. Y cada pueblo es un ecosistema, y además es un ecosistema muy respetable, porque no hay que olvidarse que aunque nos pueda parecer gracioso las comparaciones, no solamente son personas respetables, sino que son lugares ancestrales, son lugares que tienen miles de años de vida, ¿no? Entonces cada pueblo es un ecosistema y cada pueblo tiene más teclas que un piano. Si esto no lo entiendes, eso es una hostia detrás de otra, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo he vivido eso. ¿Verdad? Los del pueblo son los del pueblo. Son los del pueblo, con todo el derecho. Con todo el derecho. Y ellos, en teoría, te tenían que respetar a ti. En teoría, pero bueno, donde no hay... Esto es una cuestión de comparativas y de experiencias, ¿no? En una ciudad se producen millones de experiencias a lo largo de tu vida, y en un pueblo están mucho más ralentizadas, ¿no? Entonces tú no puedes pretender que ellos lleguen a las mismas conclusiones que tú, que acabas de venir a una ciudad, porque es imposible, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso en principio, ¿no? Entonces, yo lo digo porque yo he sido una persona que igual le he denostado a un tío que llevaba unas Ray-Bans y Lacoste que a un tío que me ha molestado porque no entendía cómo yo era, ¿no? Y con el tiempo no solo acaba suavizándome, sino entendiendo que cada uno es un personaje, ¿no? Todos somos personajes. Actores en un mismo lugar, y no hay ninguno que sea inocente. O sea, todos tienen algo, ¿no? Entonces, bueno, pues, al final para mí son mis vecinos, y me da igual cómo me llamen, ¿vale? Yo seré su hippie, pero para ellos son mis del pueblo, ¿no? O sea, ¿por qué al final nunca, o tienes tú el sentimiento de que nunca te han admitido? ¿O sí? Porque una manera de admitirte es dejarte vivir y respetarte durante 30 años, ¿no? Claro, pero eso no ha sido siempre así. Hay momentos que notas el rechazo de un colectivo, de otro, por una razón u otra. Ten en cuenta que esta gente, pues prácticamente, no sé, ellos en el bar producen su realidad, ¿no? Y o tú te acoplas o no te acoplas a ella. Si no te acoplas, la temporada esa eres un extraño. O sea, pero realidades, las de unos que se la creen, sí, ¿no? Y las de otros. Y las de otros. Entonces, los que vivimos en las masías somos una cosa, los que viven en el pueblo son otras, son perspectivas muy distintas. Entonces eso a veces no tiene por qué encajar. Y es lo que suele ocurrir habitualmente, ¿no? Pero no es nada malo, ni peyorativo, sino que es lo que sucede, ¿no? Lo que sucede, es la realidad. Es la realidad de todos los días. Y esa es la realidad que tú cuentas aquí. Sí. Hace unos años tú, ¿no? Tuviste un accidente que casi te mueres, y no morir en el intento, que dice tu libro, ¿no? Y eso dices tú que cambió. Sí, me cambió la perspectiva. Bueno, a mí hay dos cosas que me cambian la perspectiva, ¿no? Después de 15 años de estar aquí, hay un momento en mi vida que me planteo de decir, ¿qué hostias hago aquí? ¿Vale? Y de repente recibo un correo electrónico donde aparece un señor que me dice que es mi primo hermano y que yo desciendo de la zona justo donde estoy,
Justamente, el de fuera Justo- ahora va y es... Justo original. donde estoy, yo desciendo de aquí, mi bisabuelo había sido comandante de la Guardia Civil, su hijo el mayor había sido médico, su hija se casó con el secretario, que luego mi abuelo hizo las prácticas con él, tanto aquí en Cortes como en Lucena del Cid, y uno de ellos era un anarquista pintor y tal. Digo, mira, a este me he parecido yo. Bueno, eso fue, ya empezó a cambiarme la pelota, ¿no? Pero de repente un día, en la crisis de 2008-2010, yo había pedido un crédito para mejorar las instalaciones de la casa y seguir con el proyecto social, ecológico, etcétera, 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 Ya que nos habían sintiéndote como planteado. más del territorio, porque tú ya eres de aquí. Sí, de repente mi concepción es que no era un extranjero, sino que era No, parte de este ya no eres territorio. De hippie, alguna ahora eres del manera pueblo. había llegado Al origen. al origen, ¿no? Tuve un accidente, me caí de 8 metros de altura en un barranco, tardaron 13 horas en sacarme de allí, no perdí la conciencia, me tuve que comer el accidente de pe a pa, de todo el rescate, toda la dolor. situación y el dolor que eso supone, que no se lo recomiendo a nadie. Lo importante es que sobreviví. Lo que más me hizo gracia es a la guardia que llegó primero allí, me dijo, ¿está vivo? Y me tiraba ibuprofeno desde arriba, ¿no? Como si eso me pudiera curar el dolor. Bueno, hasta que no me metieron morfina no se me fue el dolor, 12 horas después. Eso me cambió bastante, ¿no? Porque la primera pregunta que yo recuerdo del accidente es ¿y ahora qué? ¿No? Esa fue la pregunta. Mi mundo se quedó ahí, parado. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Bueno, pues ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que, de alguna manera, fui consciente de lo que es el abandono social de un territorio. Aquí no apareció ni servicios sociales, no apareció el ayuntamiento, no apareció nadie. Aparte del rescate, yo aquí me comí el marrón de que tuvieron que venir a rescatarme desde Valencia, me tiré un mes en casa de unos primos hermanos míos, ¿no? Y posteriormente, como yo no quería ser una carga para mi familia, pedí que me volvieran a traer aquí, claro, bastante imposibilitado. Se montó un grupo de voluntarios, tanto familiares y amigos, de autoayuda, y durante los primeros años, prácticamente año y medio, 2 años, tuve que valerme por mí mismo como podía, ¿vale? Estuviera solo o no estuviera solo, pero aquí estuve intentando sobrevivir. No apareció nadie, ¿vale? Al cabo de un año y Ninguna pico, ayuda. al cabo de un año y pico o 2 años, la Servicios Sociales me dio 300 euros para los gastos, ¿vale? Y dije, vale, bien. Y cuando hablé con servicios sociales del hospital me dijeron, pero que tú no tienes ayuda porque tienes que venir a rehabilitación. Digo, yo no tengo ni dinero, ni recursos, ni nada, ¿no? Y entonces aquella se dio cuenta de que nadie había hecho toda la labor de documentación del accidente, de las necesidades que se tiene que atender, ¿no? Aún así pasaron 3 años más en el que no pude trabajar, no pude autoabastecerme y todo era caridad social, amigos y tal, pero lo que te digo es que el sistema nunca funcionó. La parte de negocio de esto... Nada, se no, perdió. no, pero esto tampoco lo podía atender. De hecho, un tío con muletas, prácticamente con una pierna colgando y demás, no podías atender la casa ni limpiarla. Entonces, si venía alguien y te ayudaba, pues a lo mejor esa semana alquilabas algo, ¿no? Pero eso es como viví. Yo recuerdo haber tenido que hacer la leña con la motosierra en bandolera y las muletas y tener que meterme en la montaña con la motosierra y tirar la leña a pulso para sacarla fuera. Eso me produjo la rotura de los manguitos rotatorios, ¿no? Que luego después me tuvieron que operar, ¿no? O sea, que fue una experiencia de auténtica supervivencia, ¿no? O sea, si uno quiere vivir una experiencia, esa fue bastante, además muy prolongada en el tiempo. Entonces, si juntamos eso con la crisis, con el préstamo, ¿qué ha pasado? Pues lo que está pasando es que ahora estamos pleiteándonos con un juzgado que no entiende que esto es una zona de exclusión en la Comunidad Valenciana, que nosotros somos una familia dentro de la exclusión social. No lo entienden, no lo han entendido nunca. Ellos tienen unos planos de cuando se hizo el proyecto y entonces lo que hace Cajamar, que es la responsable de la situación, es pedir que les devuelvan el hotel que ellos han pagado y que nadie les ha devuelto el dinero, ¿no? Cuando en realidad es una vivienda rural, no es nada de lo que ellos dicen, ¿no? De alguna manera todo el mundo hace trampas. Parece ser que la justicia está basada en mentir descaradamente, todo lo que se pueda y más, para ver qué es lo que consigues, ¿no? Entonces los jueces tienen que decidir entre mentiras de unos y de otros.
porque es que a mí lo único que me ha quedado claro es que aquí vivimos en una especie de impostura televisiva, ¿no? Lo que más me ha hecho gracia últimamente es ver un anuncio de Correos, ¿no?, diciendo vente aquí que, al mundo rural, que somos solidarios y tal historia. En 30 años nunca han traído ni una carta aquí, ni una. Me ha costado 30 años que un ayuntamiento me abra un buzón, 30 años. Y bueno, que el acceso a las parcelas y mi vivienda esté en condiciones, no te puedes imaginar lo que ha costado. Eso, extrapolado en 30 años, ha sido una batalla constante. Todo funciona cuando es para otra... Para tus amigos. Para otras cosas. Para tus Pero amigos. cuando alguien que vive aquí... Para alguien que está haciendo el esfuerzo, tú vienes aquí con todo el amor del mundo a aportar lo que tú humanamente puedes, ¿no? Y luego... Seas como aquí seas, es lo que tú. hay, ¿no? Te comes lo que haya, ¿no? Entonces hay que entender a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que son de cajón y que la administración debería tomar ya manos, ¿no? Cartas en el asunto. El abandono social, digan o no, y emocional que tiene la administración con el mundo de interior, bueno, yo es creo... patente. Y tu historia lo pone, es un foco que pone. Claro, no, sí, pero a ver, tienes que tener en cuenta que después de 3 guerras carlistas por las historias de los reyes y la guerra civil que supuso el impedir que el pueblo tomara el poder de su territorio, ¿vale?, hace que el imperio decida que todo tiene que producirse en la costa, que es donde ellos quieren estar allí, ¿no? Y hacen lo imposible para destruir el mundo que lo había sustentado hasta en ese momento, ¿no? Entonces, hoy en día te siguen penalizando. Tú tienes atención médica, pero la tienes a 130 kilómetros de aquí. Tú tienes servicios, supuestamente tienes servicios telemáticos, ¿no? Pero la mayoría de las veces o no funcionan. Por ejemplo, mi compañera es extranjera, ¿no? Y te impacta mucho que hayan detenido al jefe de extranjería de Castellón y que después de 4 años viviendo aquí no haya conseguido un número para que le atiendan y que le den el papelito de que está viviendo con un español, que está casada con un español. Es 4 años intentando, oyendo amenazas, recibiendo cartas diciendo que eres una extranjera, que, ¿sabes? Es alucinante, ¿no? O sea, hay cosas de nuestra propia administración que dan vergüenza ajena, ¿no? Y eso está ocurriendo todos los días, ¿no? Y aquí se pone de manifiesto. Y aquí en el mundo rural se pone de manifiesto, pero vamos, es brutal. O sea, la injusticia se multiplica. La injusticia no puede ser que una gente lo tenga todo a mano a 5 minutos de su casa y el resto tenga que luchar por conseguir los mismos derechos que tiene el otro. No puede ser que yo siga pagando un recibo de teléfono por un servicio que tú sí que tienes, pero yo no lo tengo, ¿vale? Pero yo pago lo mismo y no puede ser que yo le pague a Hacienda por lo mismo, ¿vale?, cuando yo no lo he tenido nunca. O sea, eso es así. Pues, claro, yo siento solidaridad por la gente de mi pueblo, ¿vale?, más que por la gente de la ciudad, ¿no? Si yo tengo que echarle un cable, antes se lo echo a esa gente que se lo merece, más que ninguno, ¿no? Pero es que yo también lo sufro. O sea, es que va en ese mismo orden, ¿no? ¿Cuál es, para terminar, cuál es el futuro que tú ves del mundo rural y del tuyo? Porque tú a Valencia no vas a ir. No, yo tengo muy claro entonces, que pase lo que pase a mí sacan... Y otros 30 años, pues puede ser que tengamos, ¿no? Pero ya, no sé han pasado 30 años y mi pensamiento es que antes saldré con el pijama de madera de aquí, que me iré, ¿no? Y lucharé hasta el final. Creo que aquí he crecido como individuo, ¿no? Me he formado como individuo y me ha dado una percepción de la vida que en la ciudad no la hubiera tenido ni de coña. Te expropien o no, tú te quedas. Yo me quedo, ¿no? Y pase lo que pase, tenemos mecanismos. O sea, si tengo que acabar en los tribunales europeos, voy a acabar en los tribunales europeos. Si tengo que meterle caña a alguien en un juzgado, lo voy a hacer. Lo que sí que está claro es que esta es mi vida y este es mi entorno. Y la gente que viene aquí siempre ha sido bienvenida y siempre le hemos intentado que entienda lo maravilloso que es, ¿no? Y creo que tiene un valor que la sociedad debería tomar en cuenta, pero no sé, es una decisión que tengo que tomar. Tiene que tomar una decisión de ser conscientes de que tienen un tesoro y lo tienen abandonado. ¿Qué les dirías tú a la gente que quiere venir aquí? ¿Cuál es el futuro y cuál es la actitud? ¿O qué actitud tienen que tener para poder cambiar el futuro? Parece que venir aquí hay que estudiar, ¿vale? Hay que estudiar cada paso que tú das, ¿no?
y que a veces puede parecer que la gente pueda ser muy ruda, pero es que después de todos los palos que les caen, o que nos caen, ¿no? Pues cómo no vas a ser rudo, ¿no? O sea, estás a la que saltas, ¿no? También, claro. ¿Eh? Claro. Y es que es una... Entonces, cuando vienes aquí, lo mínimo tienes que tener un proyecto definido. Definir tu propio proyecto. Y si no lo tienes definido, intentar por lo menos informarte, ¿vale? Pero venir a dar lecciones como... A veces, yo me quedo sorprendido, ¿no? Que alguien venga de fuera porque se ha subido a una autocaravana y al cabo de 2 días me hable de mi zona cómoda. ¿Qué? me parece una soberbia, ¿no? Y pues esto no me ha pasado una vez, me ha pasado a bastante gente, ¿no? Pero también me pasó, curioso, cuando vine aquí, los neorurales que habían aquí, había un grupito que como se las daban de que sabían toda la historia, ¿no? Y para mí me resultaban de un desfasado, ¿vale? Pero me tuve que morder la lengua, porque si quería vivir aquí, pues tenía que observar pues que... estaban entubando, tenía que aprender, ¿no? Entonces, como los únicos maestros eran estos, pues me tenía que morder la lengua. A la gente que venga, proyecto. Y si no lo tiene, que lo busque, pero aquí con humildad. Claro, siempre. Con lo cual es humildad y compartir. Sí. Y a la administración, ¿qué le pedimos? Caña. Hay que darle caña. A la administración hay que recordarle quiénes son. Están para servir a su comunidad y si no lo hacen, hay que buscar, ¿no? Darles caña. No puede ser que sigan hablando... que sigan diciendo que se están gastando miles de millones cuando no funciona, Internet no funcionan sus sistemas de comunicación, no hay Dios que los entienda. Y claro, si a mí, que estoy acostumbrado, no lo entiendo, imagínate un abuelo de aquí. ¿Qué hostias me estás contando? ¿Vale? Eres tú el que estás dando el servicio. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo... La mayoría de las cosas que hacemos por entender de a ti, no deberíamos estar haciéndolas. No parece que lo tengan que entender. Parece que la dictadura no se ha acabado. Dentro del funcionariado de la Comunidad Valenciana hay mucha gente que vive con el mismo sistema de Franco, en el que ellos son los señores y tú el que estás a su servidumbre. Eso no puede ser. No puede ser. Eso tiene que cambiar, de alguna manera. Para que cambie, ¿no? Caña, rebeldía... No, actitud. La actitud positiva, pero sobre todo no dejar que te intimiden. Porque a ver, yo he ido al paro y les he reclamado que porque me ha fallado el teléfono me han quitado el subsidio. Pues hay funcionarios que se ofenden. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser. Es impresionante. Pues eso ocurre, ¿vale? Por lo menos en Castellón, ¿no? En Castellón es un sitio muy curioso. Han detenido a 2 presidentes de la Diputación, al vicepresidente de la Diputación, al gobernador civil, ha dimitido el fiscal anticorrupción porque se ha vacunado antes que nadie y últimamente han detenido al comisario jefe de extranjería. Hostia, algo está pasando en Castellón, es que nadie se da cuenta de eso. Algo estará pasando, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Y nos vamos, va. El futuro de este medio rural. Futuro del mundo rural es un futuro bastante brillante. El futuro es que la gente toma conciencia de su territorio y de los tesoros de su territorio y los pone en valor y sobre todo los vuelve a respetar, vuelve a darles ese valor que tiene que tener, ¿no? Es decir, tú vives de esto, sin esto no puedes vivir. Fíjate, Reynold Messer, en un libro que tiene Salvemos la montaña, dice que las montañas o las tierras donde las montañas están y la gente que vive ahí, sobre todo las montañas, es la esperanza de la humanidad. Es donde se puede volver otra vez a empezar una vida sostenible y no de abajo. Yo creo que sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo y además creo que es el futuro. El futuro no pasa por vivir acumulados en un hormiguero, pasa por disfrutar de tu territorio. De hecho, la gente se va de vacaciones y recorre todo el mundo porque lo lleva dentro de sí. O sea, nosotros no seríamos eso. ¿Que están las estrellas? Sí, pero antes de las estrellas hay que apañar este territorio. Porque irte allá arriba con la pasta que nos sacas a nosotros, pues es una barbaridad. Pero bueno. Bueno, un placer. Igualmente. Y espero que funcione. Y espero que funcione.